la normalización en los tiempos de COVID-19, inocuidad de los alimentos. Les habla el doctor de Medicina Veterinaria Jorge Félix Medina Pérez, máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente, que es secretario del Comité Nacional del CODE y el Comité Técnico de Normalización de Higiene de los Alimentos. En el contexto de la pandemia de COVID-19, constituye una prioridad para nuestro país satisfacer las necesidades alimentarias de la población con productos inocuos y con calidad. En tal sentido, cobra una vital importancia el encadenamiento y participación de todos los actores de la cadena alimentaria nacional con el incremento y reforzamiento de las medidas sanitarias, higiénico-sanitarias en estos procesos. Por lo que es importante reforzar las medidas de limpieza y desinfección. El portafolio de normas cubanas de alimentos está alrededor de las 677 normas alimentarias, que pueden ser normas de requisitos, de especificaciones de calidad, de métodos de ensayo, de muestreo y de requisitos sanitarios, que en definitiva son a las normas fundamentales que nos vamos a referir en esta conferencia. Todas estas normas se realizan por Comité Técnico de Normalización, lo cual lo constituyen expertos de todos los actores de la cadena alimentaria, de las autoridades nacionales reguladoras, de los centros de investigación y de otras entidades que tienen que ver con la cadena alimentaria. Esta base de normativa de alimentos está armonizada internacionalmente, sobre todo con el Código Alimentario, con la ISO, con la OAC, con ICUNSA, directivas europeas y otras. Que el gran porciento de las normas obligatorias que existen en Cuba son de alimentos, son de requisitos sanitarios generales. Y muchas de estas normas están en la web de la Oficina Nacional de Normalización. Para adentrarnos en esta conferencia es necesario tener en cuenta varios términos de definiciones que son muy importantes. Una de ellas es la de inocuidad de los alimentos, la cual no es negociable y se debe garantizar a través de todos los actores de la cadena alimentaria para tener como producto un alimento sano, o sea, inocuo y con calidad. Y está la cadena alimentaria, que es un proceso que sufre un alimento desde la producción primaria hasta el consumidor final. También tenemos dos conceptos muy importantes, dos términos que son el peligro y los riesgos. El peligro no son más que los agentes físicos, químicos y biológicos que pueden estar presentes en el alimento y pueden provocar afectaciones a la salud. Y el riesgo no es más que la probabilidad de que pueda existir esos peligros en el alimento. Después, muy importante también, otro concepto más cuando nos vamos a referir a los centros de elaboración, fundamentalmente, es la contaminación cruzada, que no es más que la transferencia de microorganismos del manipulador a los alimentos, de una superficie a los alimentos, de un elemento de corte a los alimentos, y eso sucede por un incumplimiento de las buenas prácticas de manipulación y de higiene. Otro de los términos que también es importante es qué cosa es un área de elaboración. Un área de elaboración es donde se procesa un alimento, que en dependencia de la importancia, de acuerdo al nivel de riesgo que tenga el área, pues habría que clasificarla como de alto riesgo o de bajo riesgo. Por ejemplo, un lunch donde se trabaja con productos ya terminados, listo para el servir, tiene una gran importancia el cumplimiento de las buenas prácticas. Y no así un legumier, que lo que se trata es productos crudos que se trabajan, se lavan y se desinfectan, y un área de cocción, que es un área donde se lo controla fundamentalmente la temperatura y el tiempo. También existen, y para terminar, la parte esta de las definiciones, es la limpieza y la desinfección. Se debe de trabajar en todas las áreas de elaboración de alimentos, tienen que tener un programa de limpieza y desinfección. La limpieza no es lo mismo que la desinfección. La limpieza es la reducción de sustancias, de material desechable, de materia sucia, y la desinfección es la reducción de microorganismos en la superficie, en el área, en algún objeto como tal. Ya terminado toda esta parte de los términos y definiciones, caemos entonces, tenemos que tener en cuenta los códigos de práctica,
que los códigos de práctica son normas armonizadas, sobre todo del Código Alimentario, donde se controla eficazmente por parte de ellos en los requisitos de higiene a través de toda la cadena alimentaria. La fundamental norma es la 143, es la de principios generales de los alimentos, y en ella se basan algunas normas, como son la de congelados rápidamente, la de alimentos en bajo contenido de humedad, la de cualquier otra que sea importante desde el punto de vista de los alimentos envasados y semi-envasados, sobre todo, por ejemplo, de la transportación. Tenemos otras normas que son las directrices y los principios, que tienen que ver fundamentalmente con toda la parte de los control de criterios y riesgos microbiológicos y de métodos de ensayo, que se ocupa fundamentalmente de elaboración de normas de alimentos que tienen que ver con la protección de los consumidores y las prácticas equitativas del comercio. Y existen las regulaciones y requisitos sanitarios generales, que dentro de los tipos de productos tenemos las normas del agua potable, tenemos las normas de los cárnicos, del código de las normas de requisitos sanitarios de la leche y de los productos lácteos, de los cereales, de los alimentos de confitería, etcétera, que siempre son aplicaciones específicas de la norma cubana 143. En cuanto a las normas referidas desde el punto de vista de proceso, tenemos las normas de alimentación colectiva, tenemos las normas de limpieza y desinfección, tenemos la norma de manipulación de alimentos, la de transportación de alimentos, la de almacenamiento de alimentos. Y ya en este caso es muy importante tener en cuenta que en el CODE existe una norma que es la del control de los virus, que nosotros la adoptamos como la 982, que dentro de su introducción tiene los coronavirus como agentes que pueden afectar a los alimentos, o sea, que pueden contaminar los alimentos. Y que es muy importante que se tome en cuenta para todo este proceso de la pandemia que hay en estos momentos en el mundo, bueno, y en Cuba. También existen otras normas de alto impacto, como son los de aditivos, las de aditivos y la norma general de aditivos, la de contaminantes metálicos y otros contaminantes, como pueden ser contaminantes ambientales o contaminantes metálicos y contaminantes como la micotoxina, que también están presentes en los alimentos. Y por último tenemos las normas de contacto de alimentos, que son los de equipo utensilio de contacto con los alimentos. Tenemos los de las de etiquetado nutricional y de general, que es con alimentos preenvasados, y los envases, embalajes y medios auxiliares en contacto con los alimentos. Ya dicho toda esta parte de introductoria de la conferencia, vamos a entrar ya en lo que es los manipuladores de alimentos y las buenas prácticas. Para eso es muy importante tener en cuenta entre los requisitos básicos los referentes a las materias primas y materiales, y también a la conservación, el almacenamiento y la transportación. Se deben utilizar en la elaboración de alimentos materias primas de origen seguro, o sea, de proveedores que se evalúen y tengan un trabajo serio en la gestión de la inocuidad de los alimentos. Que esas materias primas tengan en fecha de vencimiento, o sea, que no se haya vencido su vencimiento, que no tengan presencia de cuerpos extraños o de otro tipo de contaminación que pueda provocar, al final el alimento pueda provocarle una afectación a la salud a las personas. Es muy importante, por ejemplo, si utilizamos carne, que las carnes sean de animales que no fueron tratados con antibióticos, y si fueron tratados, que pase el tiempo de carencia de la eliminación del antibiótico y que se cumpla con la norma cubana 604 de residuos veterinarios. En cuanto a la transportación y conservación de los alimentos y almacenamiento, tenemos que decir que los transportes deben estar seguros, o sea, deben estar higiénicamente seguros, que se puedan limpiar, se puedan desinfectar, que cuando es un producto perecedero debe ser un transporte refrigerado, o isotérmico cuando va a pocos kilómetros, que se haga la transportación en horario antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, para que el sol no sea tan fuerte, que haya control de plagas en ese transporte,
que en caso de que sea un carro abierto, que tenga su toldo, que el alimento sea protegido de la contaminación ambiental y de otro tipo de contaminación, que si el transporte se utilizó en trasladar sustancias tóxicas, debe hacerse una buena higiene de ese transporte, una buena limpieza, una buena desinfección, y no utilizar después en el transporte con productos a granel, sino con productos envasados. También en cuanto al almacenamiento, debe ser, en el caso de los alimentos perecederos, debe ser un almacenamiento refrigerado o congelado, de acuerdo al tipo de alimento, y cuando es un producto que no es perecedero, como las carnes, las leches, los quesos, los embutidos. En el caso de los no perecederos, como son las harinas, y ahí sí tiene que estar protegido, pero del medio ambiente, con un almacenamiento, con un control de la temperatura y de la humedad. No debe haber abarrotamiento en los estantes del almacén, debe estarle organizado, no debe haber almacenado otros elementos, otros utensilios que no sean alimentos. Las sustancias peligrosas no pueden estar almacenadas en el mismo almacén donde se almacenan los alimentos. Debe haber un espacio entre los techos, entre las paredes y el suelo para almacenar los alimentos. No puede haber presencia de animales domésticos. Debe haber un buen control de plagas, una buena higienización. Tiene que haber un programa de limpieza y desinfección que diga qué cosa se va a limpiar, cómo se va a limpiar, cuándo se va a limpiar, quién lo va a hacer, con la responsabilidad que tiene ese programa de limpieza y desinfección. Los alimentos deben mantenerse en recipientes que no contaminen el alimento. Y no puede estar, como ya le decía, cerca de sustancias peligrosas. Las áreas del almacén deben estar limpias, debe tener su lugar específico, su área de que el producto no conforme o alterado. Y bueno, dicho esto, pasamos a lo que es la higiene ya de las áreas de elaboración. En las áreas de los centros de elaboración tenemos que tener en cuenta que no puede haber presencia de animales domésticos, de objetos en desuso, debe estar ordenados, deben de tener equipos que estén autorizados para el contacto con los alimentos. Los materiales de limpieza, lo que son las escobas, los cepillos, los detergentes, deben estar separados en las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración tienen que tener su área de lavado de las manos. No es lo mismo, volvemos a recalcar, un área del lunch donde se trabaja un producto que es listo para servir, a un área donde en la parte de cocción, que hay que controlar la temperatura y el tiempo de cocinado. En los alimentos expuestos a la venta también tienen que estar protegidos de la contaminación del medio ambiente. Los manipuladores, por supuesto, los manipuladores de alimentos se someterán a exámenes periódicos. Cuando van a empezar a trabajar se les hace el chequeo preempleo, y cuando ya están trabajando, de acuerdo al área, de acuerdo a la gestión de riesgo, se les hacen exámenes periódicos que serán en dependencia del área donde van a trabajar. No debe haber acceso de los manipuladores a ningún área. Si trabajan en legumier, ese manipulador no puede ir a trabajar después sin haber pasado por un proceso de desinfección a un área más peligrosa. En esta situación que existe de la epidemia, es muy importante que los manipuladores se mantengan con buena salud y que cumplan con todos los requisitos higiénicos sanitarios que deben de cumplirse en las áreas de elaboración. En cuanto al aseo personal, es importante que los manipuladores deben mantener un buen aseo. Deben usar ropa protectora, calzado apropiado, no abierto sino cerrado. Las mujeres no pueden usar esmalte en las uñas deben estar recortadas. Deben manipular alimentos si es listo para el consumo, no es igual la misma manipulación que los alimentos que son crudos. No puede haber manipulación de crudo con cocinado juntos, porque eso trae consecuencia contaminación cruzada de los alimentos. Los manipuladores deben de lavarse las manos ante cualquier situación que presente en el área, ya sea porque saludó a alguien,
porque habló con otra persona, porque utilizó, ahora hay mucho uso del celular no puede estar en las áreas de elaboración. Si se toca la nariz, los oídos, tampoco puede manipular el alimento, tiene que lavarse las manos primeramente. Cuando si utiliza, manipula todas sustancias tóxicas, también debe lavarse las manos. Si botó basura o desechos, también debe lavarse las manos. Toda área debe tener su lugar para lavado de las manos, para botar en un cesto con tapa la servilleta que usó para secarse las manos, si es que la usa, porque puede ser que en otras áreas lo que haya sea un secador de mano. Y bueno, decirle, para culminar esta parte del aseo personal, que el 60% de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos es por una mala higiene. También en el comportamiento personal hay que tener en cuenta de que no se debe, el manipulador de los alimentos no puede ingerir alimentos en el área donde está trabajando, o sea, donde se está elaborando el producto alimenticio. No puede fumar, no puede toser, no puede haber ropas que no son las que tienen que caber en el lugar, los paños que tienen que tener en el lugar, no paños de otras áreas. Y los manipuladores deben, cuando concluida la elaboración del día de los alimentos, deben cumplir con el programa de limpieza y desinfección después de cada turno. Ahora, en la elaboración, volvemos a decir que es muy importante que, de acuerdo al área de elaboración que estemos trabajando y que esté trabajando el manipulador, es la gestión de riesgo que hay que llevar a cabo. Por lo tanto, un área, como volvemos a decir, un área del lunch es un área muy peligrosa donde el manipulador de alimentos tiene que tomar todas las medidas necesarias que hemos dicho anteriormente sobre el aseo personal, sobre el comportamiento personal, sobre la manipulación de los alimentos. En este caso, todos los utensilios, los equipos y los medios que vamos a utilizar en las áreas tienen que estar lavados, desinfectados, sobre todo con agua potable. Si vamos a lavar las materias primas, o sea, las hortalizas, las frutas, deben hacerse con la agua potable y con una desinfección con cloro para que queden aptas para el consumo. No deben emplearse en las áreas de elaboración recipientes que hayan estado almacenando antes, por ejemplo, cloro o otro tipo de sustancia tóxica que pueda provocar una contaminación química al alimento. Después de cada operación se debe lavar las paredes, los utensilios, toda la superficie, debe lavarse y desinfectarse antes de volver otra vez a elaborar alimentos. Se debe evitar el entrecruzamiento de productos crudos con productos cocinados. En la preparación de los productos crudos hay que tener en cuenta el lavado bien de las frutas y de las hortalizas y de las verduras, y desinfectarlas y colocarlas en envases que no ofrezcan ningún tipo de contaminación a las mismas. En el caso de la cocción de los alimentos, debe tenerse en cuenta la temperatura y la cocción de los mismos, que sea suficiente para reducir los microorganismos patógenos que puedan estar presentes en los alimentos que están en el proceso de cocción. Cuando se van a recalentar los alimentos, no deben recalentarse sino la porción que se va a comer, que va a ser utilizada. No se debe recalentar por más de una vez los alimentos. Las grasas y los aceites, es muy importante tener en cuenta que cada vez que se haga el uso de las mismas, debe haber una filtración de esa grasa y de ese aceite. Pero también hay que estar al tanto de los recalentamientos de ese aceite, porque cuando pierde las características organolépticas, ya sea una coloración más oscura, ya sea un olor a oxidación y un humo que no es característico, hay que hacer el cambio de esos aceites. La descongelación de las carnes. Hay varios métodos para descongelar las carnes. Uno puede ser en un refrigerador casero, en la parte donde no es la congelación. Puede ser con envases bien cerrados,
bajo un agua potable, segura, a 21 grados, que no contamine el alimento. También en áreas de 15 grados o menores, de 24 a 48 horas se pueden descongelar las carnes en sus envases. Y también en los hornos microondas. Un aspecto importante a tener en cuenta es el agua para beber y el agua para cocinar los alimentos, que debe ser potable. Así como el hielo que hacemos, que lo necesitamos tanto en muchas áreas de elaboración, debe ser realizado a partir de agua potable. Y tanto el agua como el hielo deben estar protegidos con la contaminación ambiental. Un aspecto importante para esta pandemia es que se deben, sobre todo para los grupos vulnerables que se les va a llevar el alimento, estos alimentos deben estar bien envueltos, ya sea en papel o en otro material que esté autorizada por la autoridad sanitaria reguladora. No puede estar expuesto a ninguna plaga, no puede estar expuesto a ninguna contaminación ambiental o de otro tipo de ese alimento, porque puede ser una fuente de enfermedad para esos grupos vulnerables. En el caso de la exposición y venta de alimentos, es muy importante tener en cuenta que el alimento que se expone a la venta debe estar en vidrio, en material plástico u otro material que esté a la vista, que se pueda ver, pero que no se pueda contaminar y que esté autorizado por la autoridad sanitaria reguladora. Los alimentos que se expongan calientes deben tener una temperatura por encima de 65 grados centígrados y los alimentos que se expongan fríos deben ser por debajo de 5 grados centígrados. Nunca exponer productos más de 2 horas entre 5 grados y 65 grados centígrados. Cuando vamos a utilizar bolsas de plástico para almacenar alimentos, no se deben soplar porque podemos contaminar el alimento. La vajilla que se debe utilizar para servir los alimentos debe ser de fácil limpieza y higienización. Si es desechable, se debe usar solo una vez. Las comidas y bebidas preparadas de un día para otro ya se desechan. O sea, están pensadas 24 horas, pero a las 24 horas se deben de rechazar. Hasta aquí hemos estado explicándoles a ustedes algunos de los requisitos importantes que se deben tener en cuenta en la elaboración y manipulación de alimentos. Pero creo que como conclusión a esta conferencia tenemos que decir que garantizar el cuidado de los alimentos es una premisa en todo momento. Por la situación actual, que la situación actual requiere un mayor cuidado de que se garantice esa inocuidad. Porque debemos tener a las personas con un estado de salud correcto, ya que un brote de enfermedades transmitidas por alimentos afecta a la salud de las personas y sería un problema más a resolver en esta época en este tiempo de pandemia, donde los recursos están encaminados a enfrentar la pandemia y todo esto también incluiría un desvío también de recursos a mejorar los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, el gran desafío que tienen los actores de la cadena alimentaria en estos momentos es cumplir con las buenas prácticas de manipulación y de higiene, con las normas obligatorias de alimentos para lograr que se produzcan y se elaboren productos inocuos y con calidad. Hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias.